Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Enfoque hacia Latinoamérica. El Departamento de Estado habla con la Voz de América. Reacción en el Triángulo Norte tras la suspensión de los acuerdos de cooperación de asilo. Además, Senado estadounidense se prepara para el segundo juicio político de Donald Trump. Y autoridades de salud temen una masiva propagación del COVID-19 en Estados Unidos tras la celebración del Supertazón. Les saluda Yasmín López y este es El Mundo al Día. Estados Unidos anunció que regresará al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, según el secretario de Estado, con una política centrada en la democracia. Washington dio un adelanto de su enfoque hacia Latinoamérica, especialmente Venezuela, Cuba y el tema migratorio con Centroamérica. Jorge Agobián conversó con la vocera del Departamento de Estado y nos tiene todos los detalles. Cuéntanos, Jorge. ¿Qué tal, Yasmín? Pues Estados Unidos buscará promover una agenda democrática y también a favor de los derechos humanos y también hacer lazos y conversar con los socios y aliados de Estados Unidos, según nos dijo la vocera del Departamento de Estado. Legisladores republicanos que critican la administración demócrata aseguran que es contraproducente unirse al Consejo de Derechos de Naciones Unidas. Pero vamos a escuchar parte de la conversación con Namita Higgins. Estados Unidos descarta tener trato directo con el gobierno de Nicolás Maduro, incluso en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que Washington regresó este lunes. Así lo aseguró a La Voz de América Namita Higgins, vocera en español del Departamento de Estado. No vamos a tratar directamente con el régimen de Maduro, sino que vamos a enfocarnos en trabajar con nuestros socios y aliados. Washington, que acusa a los gobiernos de Cuba y Venezuela de violar los derechos humanos de sus ciudadanos, estará sentado como observador a la misma mesa que los representantes de esos países. El secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró que el órgano de la ONU requiere reformas de agenda, integrantes y enfoque. Higgins, por su parte, apuntó el papel estadounidense en la comisión de la que se retiró Estados Unidos en 2018 bajo la administración Trump. Los principios de derechos humanos van a continuar o van a ser el eje central de la política exterior de los Estados Unidos. Vamos a seguir apoyando el pueblo de Cuba, vamos a seguir apoyando al pueblo de Venezuela en sus aspiraciones democráticas. El presidente Biden no mencionó a Latinoamérica durante su primer discurso sobre política exterior, lo que fue interpretado por algunos expertos como una aparente muestra de que la región no forma parte de las principales prioridades de la Casa Blanca. Pues no es así. Ya podemos ver con las acciones del presidente Biden, con las medidas que él ya ha tomado que tienen que ver con esta región. Este fin de semana anunciamos que estamos suspendiendo y iniciando el proceso de rescindir los acuerdos de cooperación de asilo con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras. Se desconoce cuáles son los planes de Biden para reemplazar estos acuerdos de asilo. Sin embargo, funcionarios de la administración han dicho a La Voz de América que algunos de estos buscarán brindar protección a los inmigrantes de Centroamérica desde sus propios países. Yasmín. Ya veremos qué sucede, Jorge, gracias. Y siguiendo con las políticas de Estados Unidos hacia Latinoamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras ya fueron notificados de la suspensión de los acuerdos de solicitud de asilo. El pacto logró que cientos de migrantes fueran deportados, pero según datos del Instituto Guatemalteco de Migración, no se logró ni un solo asilo. Eugenia Sagastume tiene los detalles. Los países del Triángulo Norte han sido notificados oficialmente de la cancelación de los acuerdos de cooperación de asilo, mejor conocidos como de tercer país seguro, con Estados Unidos, después de más de un año de haberse firmado. El único país que implementó esta política fue Guatemala, con un total de 939 personas retornadas de Estados Unidos. El reporte del Instituto Guatemalteco de Migración explica que fueron 579 hondureños y 360 salvadoreños. De todos ellos, 57 solicitaron refugio al momento de su llegada a Guatemala. Sin embargo, únicamente 20 formalizaron la solicitud ante autoridades migratorias.
y de esos 20 casos, todos siguen en proceso. Hasta el momento, ningún asilo ha sido concedido. La mayoría decían que mejor los regresaran a su país, porque en su país habían como lazos de familias, de amigos que podían apoyarlos. Pese a que quienes piden asilo lo hacen por causas humanitarias, donde su vida está en riesgo. Su razón de migración no solo es el tema económico, sino que hay razones de violencia. Guatemala firmó el convenio el 26 de julio de 2019, pero no fue sino hasta el 29 de diciembre de ese año que recibió el primer hondureño. El Salvador firmó el 20 de septiembre de 2019 y Honduras lo hizo el 25 de septiembre de ese mismo año. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y después de que el presidente Biden se comprometiera a aumentar de manera significativa el número de refugios, la promulgación de un nuevo decreto busca facilitar este proceso. Laura Sepúlveda nos explica los alcances de la orden firmada por el mandatario. Según Center for American Progress, entre 2016 y 2020, el número de refugiados admitidos en Estados Unidos se redujo en un 86%. El presidente Biden ha dicho que el país debería recibir 125,000 refugiados cada año, un número al menos 8 veces mayor al registrado durante el gobierno Trump, quien estableció el récord más bajo de receptividad al poner un límite de 15,000 por año. El primer paso en pro de ese cambio habría sido el decreto firmado en días pasados. Se centra principalmente en 3 piezas. Una fue dar un vistazo a las visas de refugiado disponibles para los traductores iraníes e iraquíes, para asegurarse de que no haya obstáculos en su procesamiento, examinar más de cerca a los compañeros de las parejas LGBTQ+, para asegurarse de que pueden ser tratados como cónyuges en el marco del programa de refugiados, y que el Departamento de Estado examine más de cerca el impacto de la migración. Según señala Royce Murray, de American Immigration Council, durante los 4 meses del actual año fiscal, solo 1,400 solicitudes han sido procesadas, por lo que se presume que ahora los procesos serán expeditos. Creo que la disponibilidad de más canales legales para que las personas de la región latinoamericana puedan utilizar el programa de reasentamiento de refugiados para buscar protección de una manera ordenada, que no los ponga en un viaje inseguro, podría brindar esas oportunidades tan necesarias para que las personas obtengan la protección que necesitan. Murray señala que a raíz de la pandemia ha habido una gran cantidad de expulsiones que espera, a partir del decreto, sean mejor analizadas para asegurar que los solicitantes reciban la seguridad necesaria. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Un día falta para el comienzo del segundo juicio político a Donald Trump. Ningún mandatario en Estados Unidos había sido acusado 2 veces. Sin embargo, aún se debate la constitucionalidad de llevar a juicio a un expresidente. Para entender mejor este escenario, nos vamos ya mismo con Jacopo Luzzi, quien se encuentra en vivo. ¿Cómo se perfilan los votos de los senadores, Jacopo? Yasmín, es una situación incierta mirando lo que han dicho los senadores. Hasta ahora, 40 estarían a favor del juicio político a Trump, todos demócratas, 37 en contra, todos republicanos, 2 que no se sabe aún, y hay 21 que abrieron a la posibilidad de enjuiciar al exmandatario. Recordemos que una condena se lograría solo con 2/3 del Senado a favor, entonces serían necesarios 17 votos republicanos, además de todos los demócratas, para que la condena se cumpla. Es un escenario muy improbable según los expertos, pero todo podría cambiar con el comienzo del proceso. ¿Condenar a un expresidente es constitucional o no? Es esa la pregunta que podría caracterizar el primer día de juicio político en el Senado este martes, donde se procesará la imputación de la Cámara de Representantes contra el expresidente Donald Trump, acusado de haber incitado la insurrección en los hechos del 6 de enero, que terminaron con un asedio al Capitolio y la muerte de 5 personas. Según varios medios estadounidenses, se debatirá por 4 horas sobre la constitucionalidad de este juicio a un presidente que ya dejó su cargo, y una votación al final del día responderá a esta cuestión. Los republicanos y el equipo de defensa de Trump afirman que sería inconstitucional, al punto que sus abogados presentaron un breve informe este lunes pidiendo que se anule este juicio. Se le pide al Senado que haga algo evidentemente ridículo: juzgar a un ciudadano privado en un proceso que está diseñado para destituir en un cargo que ya no ocupa. Los gestores del juicio político de la Cámara de Representantes rechazaron los pedidos para desestimar el caso. Además, junto a numerosos constitucionalistas, afirman que es totalmente legítimo este juicio y que ya se hizo con otros exfuncionarios.
El argumento más fuerte en su contra son sus propias palabras. La defensa más fuerte son también sus propias palabras debido a la incoherencia con que habla. Después del martes empezará la presentación de los argumentos de la acusación y de la defensa por 32 horas. En ese momento el Senado podría votar para llamar a testigos o presentar evidencia adicional si la acusación o el equipo de defensa desean continuar. Con el comienzo del juicio político, la seguridad en Washington volverá a aumentar y el nivel de alerta también es máximo. El temor es que extremistas puedan reunirse para protestar a favor de Trump, si bien por ahora no se señalan, Yasmín, amenazas concretas, pero las autoridades no dejarán nada al azar para que no ocurra un nuevo 6 de enero. Los contagios por COVID-19 en Estados Unidos han superado los 27 millones. José Pernalete nos cuenta que ahora el temor de los expertos en salud es la potencial diseminación del virus tras la celebración del Supertazón en Tampa con visitantes de todo el país. Saludamos a esta hora a José Pernalete, quien se encuentra en Miami. José, ¿cuál es la situación? Se trata de una advertencia por parte de los expertos en salud pública, Yasmín, y es que temen que se pueda repetir un escenario con un repunte similar al de Acción de Gracias y en Navidad registrado el año pasado. De hecho, autoridades locales cercanas a Tampa han advertido que se violaron los protocolos de prevención. Veamos. Como potencial evento de diseminación de coronavirus, fue advertido por expertos de salud pública la celebración del Supertazón. El triunfo de los Bucaneros de Tampa movilizó, posterior al juego, a fanáticos de todo el país en la populosa ciudad del centro de Florida, con pocas medidas de prevención. Primer Super Bowl, su primer partido de fútbol americano. Vinimos desde California. Ha sido un viaje largo y duro, pero hombre, no preferiría estar en ningún otro lugar. Entre tanto, el equipo especial de respuesta contra COVID-19 de la Casa Blanca recordó este lunes la importancia de mantener en vigor las medidas para evitar el contagio de coronavirus. Continúe usando una máscara y manténgase a 6 pies de distancia de las personas con las que no vive. Evite los viajes, las multitudes y los espacios mal ventilados y vacúnese cuando esté disponible para usted. Reconozco que la pandemia nos ha cobrado un precio enorme a todos, pero si todos trabajamos juntos y tomamos estas medidas de prevención, finalmente podremos cambiar el rumbo. En Estados Unidos, la Universidad Johns Hopkins contabiliza más de 27 millones de personas infectadas por COVID-19 a lo largo de toda la pandemia. En las más recientes 24 horas, esta base de datos registra 88.044 nuevos contagios y en el mismo periodo en toda la nación fallecieron 1.276 pacientes de COVID-19. Seton Hall University, como dato importante, advierte que 1 de cada 4 estadounidenses vio este juego, el Supertazón, reunido con amigos y conocidos. Yasmín. Gracias por el reporte, José. Bien, y encuentros con presidentes y estudios en Estados Unidos no solo formaron, sino que también inspiraron a un joven salvadoreño a volver a su país para compartir su aprendizaje. Claudia Saldaña nos trae la historia. Seferino Jandres es un joven salvadoreño quien ha destacado por su preparación académica tanto dentro como fuera del país. En 2010 ganó una beca ofrecida por la Universidad de Georgetown para estudiar Administración de Empresas y Mercadeo en Estados Unidos. Esa experiencia le dio la oportunidad de conocer a gobernadores, congresistas e incluso al actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La verdad, yo no pensé que... Me comentó que visitó El Salvador y conversó con el presidente de ese entonces, donde hablaron sobre temas de migración y cooperación hacia el Triángulo Norte de Centroamérica. El presidente Joe Biden ha ofrecido apoyo a Centroamérica para abordar las causas fundamentales que impulsan a la migración, con una estrategia regional integrada de 4 años y la inyección de $4.000 millones para la región. Las migraciones son el resultado de las malas políticas públicas y de los pocos resultados de programas que se orienten a mejorar a la familia. Seferino piensa que emigrar de manera ilegal y permanente no son soluciones y que se debe apostar al desarrollo del país.
Los jóvenes somos los que podemos incidir de gran manera en el desarrollo de nuestras comunidades a través del conocimiento que se adquiere, ya sea en cualquier país, en Estados Unidos o en Europa. El presidente Biden ya ha firmado 9 órdenes ejecutivas sobre inmigración. Sus planes contemplan la movilización de inversión privada en la región, así como mejorar la seguridad y el Estado de Derecho, con una política integral que busca visibilizar, entre otras opciones, los resultados de procesos como el de Ceferino. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Tras el más reciente informe de la ONU sobre trata de personas, el cual advierte que la explotación de niños, niñas y mujeres ha aumentado exponencialmente en todo el mundo, Jair Díaz dialogó en exclusiva con una mujer que fue víctima de tráfico humano. Era la fachada perfecta. Esta mujer de tan solo 25 años, a quien llamaremos Laura Torres, con su voz desgarrada, nos relata cómo uno de sus más grandes sueños se convirtió en pesadilla. Un día se me acercó una señora y me dijo que tenía una oportunidad laboral para mí, que ganaban dólares, que tenía muy buenos ingresos. La oportunidad laboral a la que Laura se refiere era el señuelo, una atractiva propuesta de trabajo con un contrato fuera de Colombia y la promesa de convertirse en una profesional exitosa. Ella me mostró mucha confianza porque tenían absolutamente todo lo que tienen en una agencia de modelaje. Al llegar a Emiratos Árabes todo cambió. Los peores días de la vida de Laura habían comenzado. Como ella misma lo asegura, la meta de convertirse en una modelo profesional fue atrapada por una red de tráfico de personas. A las 2 horas llegó una persona que dijo que necesitaba mi pasaporte. Él me dijo que era para mis permisos de trabajo. La historia de esta colombiana se partió en dos. Sus días de dolor, desdicha y desolación se prolongaron por más de un año. Por eso, hoy deja un claro mensaje a las jóvenes del mundo para que no caigan en estas redes. Que no crean en todas esas oportunidades laborales porque no es verdad. No se confíen de nadie. Para la magíster en psicología clínica Eliana Hernández, el sentimiento de desconfianza y dolor que quedan las víctimas es altamente riesgoso y puede llevar a decisiones extremas. Es supremamente importante delimitar esas situaciones de riesgo y abandonarlas. El último informe de las Naciones Unidas contra la droga y el crimen advierte que la pandemia del COVID-19 pondrá a más personas en riesgo de ser víctima de tráfico humano. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Ecuador definirá quién será su nuevo presidente en una segunda vuelta electoral tras los resultados alcanzados en los comicios de este domingo. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta que 2 aspirantes se disputan el segundo lugar. Listas 1-5, porcentaje votos válidos 31.50%. Una segunda vuelta electoral definirá al nuevo presidente de Ecuador. Los comicios presidenciales de este domingo dieron como ganador al candidato de izquierda Andrés Arauz, del fin político del exmandatario Rafael Correa. La segunda vuelta tendrá que ser un proceso específicamente para 2 candidatos que van a competir para esta segunda vuelta. Por lo tanto, se trabaja sobre el mismo padrón, sobre los mismos recintos electorales. Arauz, quien recibió los resultados en Quito la noche del domingo, deberá enfrentar a quien alcanza el segundo lugar. Hasta la mañana del lunes, una corta ventaja llevaba el aspirante del sector indígena Yacu Pérez sobre el empresario Guillermo Lazo. El candidato Pérez denunció en las últimas horas que se cocina un fraude electoral. Nosotros lo único que queremos es transparencia en el proceso electoral. Nada más, solamente transparencia. La jornada se llevó a cabo sin mayores novedades. La principal, largas filas de personas que esperaron extensos periodos en algunos casos para llegar a los centros de votación. Estuvo bastante caótico, estuvimos casi 40 minutos haciendo cola, nos tocó hacer siquiera una cola de unas 6 cuadras. Los ecuatorianos, aquejados por una crisis económica agravada por el COVID-19, aspiran a mejores días. ¿Qué espera usted para los siguientes 4 años? Que podamos salir de esta crisis económica, que podamos terminar con toda la corrupción que ha existido durante esta década. La segunda vuelta electoral está programada para el próximo 11 de abril. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. En varias ciudades de Venezuela, las propiedades privadas están siendo invadidas con mayor frecuencia. Álvaro Algarra nos informa que la situación tiene preocupada a la población, especialmente a los dueños de inmuebles deshabitados. La ola de invasiones durante el transcurso de la pandemia en el país ha sido significativa.
Los ataques a la propiedad privada tienen en alerta a los vecinos y dueños de negocios de Caracas y otras ciudades del país. En lo que va de este 2021, han ocurrido más de 10 denuncias de invasiones y las tomas ilegales que se han impedido se deben solo a la unión dentro de las comunidades. Una de las modalidades ha sido la toma de apartamentos de personas que no se encuentran en el país. Y ahora tienen que estar preocupados en otros países mientras tienen sus obligaciones por las propiedades que dejan aquí, porque las personas que son amigos de lo ajeno se creen con derecho de meterse en un apartamento. En ese mismo sentido, el abogado de uno de los propietarios de un inmueble invadido, Luis Caruto, indicó cómo, a su juicio, esta situación que se repite en varios estados del país está impactando en la ciudadanía. Eso crea una inseguridad jurídica abismal, porque el hecho de que tú agarres e inviertas en un bien, sea el fruto de tu esfuerzo de hace años, y que de repente vengan y te lo quiten así de buenas a primeras. Sin embargo, el líder oficialista Diosdado Cabello ha reiterado que la propiedad privada en Venezuela es sagrada, por lo que enfatizó que tanto el expresidente fallecido Hugo Chávez como el actual presidente Nicolás Maduro han sido respetuosos con eso. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. El turismo nicaragüense no tiene muchas esperanzas de recuperarse de la pandemia, al menos durante el primer trimestre del año. La alerta que emitió Estados Unidos para que sus ciudadanos no viajen al país centroamericano es una de las razones, como nos explica Donaldo Hernández. San Juan del Sur es una de las playas más importantes del Pacífico de Nicaragua. Desde que se reportó el primer contagio de coronavirus en marzo del año pasado, la visita de turistas ha disminuido significativamente, según representantes de la Cámara Nacional de Turismo. Estamos en temporada baja ahorita, en estos momentos. Esperamos que en Semana Santa se mejore. Es la fe que todos tenemos, todos negociantes. La preocupación de los pequeños empresarios turísticos aumenta por la alerta que emitió el Departamento de Estado de Estados Unidos, en la cual recomienda a sus ciudadanos no viajar a Nicaragua por el COVID-19, los disturbios, el crimen y la aplicación arbitraria de leyes. A esto se suma la decisión de las líneas aéreas estadounidenses de reabrir los vuelos a Nicaragua recién en abril, es decir, después de Semana Santa. Espero que sí vienen más gente de los estados, de Europa, de Canadá. Yo sé que ahorita es difícil a viajar para ellos, pero espero que sí, después de Semana Santa, tal vez cosas pueden como normalizar. Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega y algunos empresarios apuestan por el turismo nacional para recuperar el dinamismo del sector. Tenemos gente de que está viniendo aquí al puerto y gracias a ellos sí estamos evolucionando. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. La pandemia ha impactado muchas actividades, pero no impidió que una pianista de 106 años grabara su sexto álbum. Colette Mas, quien desde sus 4 años toca el piano, dice que hacerlo es darle alimento a su espíritu. Y se nota, porque solo hay que escucharla para entender su pasión. Así llegamos al final de esta emisión en El Mundo al Día. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.